haces para poder hacer una investigación posterior de acuerdo a los requerimientos profesionales que pudieran tener en el ejercicio de su querida profesión como lo es la abogacía. Nos hemos visto, si no estoy mal, en derecho romano, ¿no? ¿Qué tal han estado en este tiempo? Quiero consultar, ¿ya han avanzado ¿cómo se llama esto? ¿Derecho comercial o todavía? No, buenas noches. La malla curricular creo que no estaba derecho comercial. No, no está, pero hay el uno y el 2, pero simplemente tenía esa duda. Es que he añadido un pequeño paréntesis al final, pero voy a tratar de darles de una forma general entonces, ¿ya? Lo van a ver más adelante, pierdan cuidado. Ya. Doctor, buenas noches. Sí, hemos llevado Derecho Comercial 2. Ah, ya, perfecto. Ya, Paula. Vamos entonces a ver lo que es derecho económico con un pelo de profundidad, ¿ya? A ver. Bueno, ya hemos hecho las presentaciones debidas, así que vamos a omitir eso por el momento y vamos a entrar a algunas nociones preliminares para entender cómo funciona el ámbito económico que está muy ligado al tema regulatorio, ¿ya? Entendiendo inicialmente lo que es el Estado. Aquí tenemos un concepto de bastante completo en realidad a lo que es la generalidad y la suficiencia en realidad de todos los elementos que engloba el concepto de Estado y que es muy importante porque el Estado va a ser el que nos va a brindar la regulación desde un ámbito económico, a efectos de que las personas, por supuesto, desempeñen el comercio, servicios que pretendan realizar para acrecentar, por supuesto, sus recursos. Aquí tenemos el concepto. Es la sociedad permanentemente organizada que monopoliza la coacción jurídica y a su vez se somete a las leyes del derecho, ¿no? En un pueblo o lugar determinado en busca de un fin social. Dentro de este escenario tenemos que mencionar el monopolio de la coacción jurídica. ¿Por qué es tan importante mencionar el monopolio de la coacción jurídica? ¿Alguno de ustedes ha aperturado algún negocio o ha trabajado quizás en algún emprendimiento y demás? ¿Qué pasa cuando uno no tiene el debido cuidado? Eh, También se denomina due diligence en cuanto a cumplir a cabalidad o al menos con una suficiencia medida todos los parámetros y las regulaciones que tendrían que cumplir cada empresario de un negocio, viéndolo esto desde una óptica básica. ¿Qué es lo que pasa? A ver, un poco para ligar el concepto de definición de Estado que estamos observando. A ver, quiero ver participación, a ver quién ha trabajado en algún negocio o tiene su negocio, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando constituimos un negocio, una empresa? Constituye. Buenas noches, doctor. Va a disculpar que lo interrumpa. No te preocupes, pueden cortarme en cualquier momento cuando estemos avanzando. No hay ningún problema. Primero se tiene que constituir la empresa, Muy inscribirla bien, ante la institución que es el CEPREC, y de acuerdo a eso se tiene que sacar después la licencia de funcionamiento en el gobierno municipal, dependiendo al rubro que se dedique. muy bien. Hasta ahí, estimado, solo me sale oblitas. ¿Cuál es tu nombre? Enrique Aulitas. Enrique. Muy bien, Sí, Enrique. Ahí parémosla, porque has mencionado algo fundamental para la asignatura. ¿No? De acuerdo al rubro que se va a realizar, podemos tener una concurrencia de determinados requisitos, ¿no? Será muy diferente una actividad, una empresa minera, que una empresa que se dedique, por decirte, a la comercialización, producción y venta de cerveza, ¿no? Diferentes regulaciones. Pero ustedes tienen que tener presente al menos que diferentes actividades van a estar reguladas en nuestro entorno legal. Así que es muy importante hacer una revisión minuciosa si existe en realidad un margen normativo regulatorio que obligue a la empresa a generar una licencia para desarrollar su actividad, ¿no? CEPREC nos brinda
algunas pautas bien generales, porque en telecomunicaciones ya es obviamente un requisito de que la empresa presente una autorización, lo propio para el ramo o el rubro de la banca. Y así ustedes tienen que, bueno, observar y hacer una minuciosa revisión. Caso contrario, vamos a encontrarnos en una situación en la que el Estado, a través del control y verificación y supervisión de las actividades comerciales que se den en el entorno, pues va a tener que aplicar una sanción, y las sanciones, como ustedes saben, pues las ejecuta en virtud a esta coacción jurídica que hace un concepto fundamental y trascendental de lo que entendemos por Estado, ¿no? Pero este Estado puede que genere alguna arbitrariedad dentro de su conducir y de su actuar. En ese sentido, también va a estar sometido a las leyes del derecho. Este concepto, por supuesto, de unos añitos atrás, porque ahora hablamos de Estado constitucional de derecho, pero simplemente como una pequeña alusión y concepto de que el mismo Estado está sujeto también a un margen de regulación, ¿no? Todo el ámbito sancionatorio que pudiera generar dentro de su labor o de su acción está sujeto a una revisión e impugnación de ser necesario, siempre que exista algún perjuicio hacia el administrado o el ciudadano, ¿no? Esto, por supuesto, en un ámbito de ejercicio económico, de ejercicio del comercio o de algún servicio. ¿Ya? Sigamos. También tenemos que mencionar a Rousseau, justamente que ya en un inicio nos hablaba del contrato social, ¿no? Esa modalidad en la que todos los seres humanos viviendo en sociedad, pues delegamos, cedemos parte de nuestra autonomía, de nuestra decisión, para que este Estado, por supuesto, a través de todo un aparato, genere una convivencia armónica entre todos los que habitamos en este medio, ¿no? ¿Qué más tenemos que mencionar? El Estado, por supuesto, dentro de todo este margen regulatorio y dentro de la función principal que va a conducir a buscar un fin social, un bienestar de los ciudadanos y del colectivo que integre en esa superficie, pues también va a estar regulado a través de políticas económicas. Hablamos de políticas económicas fundamentales, las que las vamos a encontrar en nuestra Constitución Política del Estado y que las vamos a ver más adelantito, ¿no? Por ese rol fundamental del tema económico, también juega en realidad con el aparato regulatorio que nosotros vamos a ver. ¿Por qué es tan importante? Ustedes entenderán de que a partir del 2009 la Constitución ha generado una directriz económica respecto, por decirles, al tema hidrocarburífero, ¿no? Tema hidrocarburífero, perdón, ha sido catalogado como un recurso estratégico para el Estado del 2009 y post 2009, por supuesto, porque todavía mantenemos vigente la Constitución. Pero ese conjunto de políticas vamos a denominarlas como estrategias conducentes que van a regular la actividad económica del Estado. Podemos nosotros analizarla a partir de la generalidad de la Constitución, pero también a través del margen legal que nos ha establecido nuestro Estado. Ley de hidrocarburos, ley de telecomunicaciones, ley de minería y así sucesivamente, ¿no? ¿Ven cómo vamos ramificando todo el aparato económico solo de este pequeño concepto y de esta acción o esta política o esta estrategia del Estado, ¿no? Ahora, ustedes ya han visto a Kelsen, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos decía Kelsen? ¿Será sobre la, doctor, sobre la pirámide jurídica de Kelsen? Correcto, Enrique, ¿no? A Sí, ver, Eduardo. Enrique, ya. Enrique. Muy bien, Enrique. ¿Qué nos decía Kelsen? Que la constitución política del Estado se antepone ante cualquier otra ley o norma. Ya, no solo se antepone, sino sirve de directriz para toda la generación de las normas inferiores a esta. Muy bien, Enrique. En ese sentido, vamos a mencionar nuevamente al buen Kelsen en contraste con toda la regulación y el marco normativo que pudiera existir ligado a la actividad económica del Estado. Y no solo a la actividad económica del Estado, sino propiamente a la actividad económica de los ciudadanos, ¿no?
Vamos a señalar la constitución política del Estado, las leyes, decretos y reglamentos que pudieran regular eh, la actividad económica de las personas. Desde un punto de vista, sea societario o desde un punto de vista como persona natural que se dedica habitualmente al comercio, vale decir, como empresas unipersonales. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de ejercicio del comercio, pues eh, por norma estamos obligados nosotros a inscribirnos al registro de comercio, ¿no? Salvo que estemos hablando, por supuesto, de la actividad de servicios, ¿no? Una cosa es comercio y otra cosa es servicio. Para un tema de servicios, no será requisito sine qua non que nosotros nos registremos en el CEPREC, ¿no? Pero sí que obtengamos, por supuesto, mínimamente el NIT, ¿no? Y que estemos registrados en consecuencia al sistema de impuestos nacionales, ¿no? Para hacer las contribuciones debidas que también constituyen, por supuesto, una obligación y un margen regulatorio que tenemos que considerar nosotros como abogados, ¿no? Si es que alguno de ustedes termina de abogado empresarial, que espero que así lo sea, pues tendrá que tener un conocimiento suficiente para afrontar todas esas necesidades que tenga el cliente en cuanto a la actividad comercial para que de una forma preventiva, porque tenemos que ser también abogados preventivos, no afronte multas y sanciones, ¿no? De ahí es la actividad que siempre se tiene que realizar con los clientes desde este ámbito económico empresarial, por supuesto, de verificar y hacer una pequeña auditoría interna para que no existan sanciones futuras. Y allá donde evidenciemos, por supuesto, algunas anticonductas o un inadecuado manejo, pues hacer las correcciones debidas, ¿no? Sigamos. Economía del Estado. Cada estado va a regir su política por medio de la Constitución Política del Estado. Hemos señalado de que la Constitución va a delimitar prácticamente un horizonte para que se desarrolle la actividad económica de ese territorio, ¿no? Claramente ha influido un tema político en la Constitución del 2009, sin ahondar en lo político partidario. Refiero político en el sentido de que en la Asamblea Constituyente, cada constituyente pues ha expresado la motivación que tenía para concretar y generar este capítulo interesante en la Constitución en la que se ha plasmado, ¿no es cierto?, el tema de la economía plural, lo que ya les había mencionado, el carácter estratégico de determinados recursos, ¿no? Y demás. Que tenemos que meter dentro de esta bolsa este último al litio, ¿no? Veremos qué pasa en el devenir del tiempo con estas elecciones que se están acercando, pero veremos qué es lo que resulta, ¿no? Veamos los ejemplos de la región. Argentina ya ha sufrido una modificación, pese a que no se ha reformado la constitución o se ha generado una nueva constitución. Vemos que desde un marco estrictamente normativo y de decretos supremos, bueno, comparando, ¿no? El instrumento, ¿cómo será? ¿Tendrá la misma denominación? Creo que sí, decretos ejecutivos, creo que se llaman en Argentina, no estoy muy seguro, pero ya ha generado el tema de modificaciones a las regulaciones, ¿no? Desde un plano económico y lo más visibilizado, el plano laboral. Aún no acaba todo el plan del presidente Milei, pero prometió, al menos en época de campaña, justamente que iba a hacer reformas trascendentales desde un ámbito estructural y político-económico. Esto simplemente para contextualizar y ejemplificar cómo las decisiones políticas pueden repercutir en estas directrices económicas que el Estado tiene. Tendrán que respetarse porque son directrices, por supuesto, generales las que tengamos en la Constitución. Pero vemos el ejemplo de Argentina que por medio de normativa infraconstitucional están generando estas modificaciones. Me preguntarán, ¿eso es correcto? Porque acabamos de ver a Kelsen y usted nos ha dicho de que Kelsen justamente nos genera esa pirámide que tendría que regular y que todas las normativas infraconstitucionales, como el caso de decretos, no tendrían por qué violentar esa directriz económica. Es cierto, ese es el deber ser que tendríamos que nosotros observar. No obstante a ello,
la Constitución y el ámbito regulatorio, como hemos mencionado en un inicio, genera la posibilidad de que el ciudadano que esté violentado por alguna decisión del Estado, pues pueda impugnarla en sede judicial, puede ser, o en sede administrativa, como prefiera y como nos establezca el ordenamiento de determinado Estado, ¿no? Tengo entendido que en Argentina están generándose justamente esta proliferación de causas, ¿no? Como resultarán, habría que hacer una pequeña investigación, ¿no? Para ver los resultados. Pero es casi seguro de que si nosotros vemos a autoridades abocadas a un tema de derechos, pues tendremos que prever de que estos fallos, por supuesto, sean favorables para estas personas trabajadoras. Van a verlo en su clase de Derecho Constitucional, de que prima siempre que hablemos de derechos, pues el principio de progresividad que nos dice que todos los derechos, aunque sean económicos o laborales, principalmente laborales, por supuesto, siempre tienen que ir en adelante, nunca retrotrayéndose. Y allá cuando se retrotraiga, pues se tendrán que subsanar por medio de estas acciones tutelares constitucionales. ¿Ya? Pero veamos algunas funciones. Por favor, sus constituciones saquen para que veamos el artículo 316. ¿Quién es tan gentil de dar lectura? Tenemos varias, así que me van a ayudar, por favor, con la lectura. ¿Han pillado? Ahorita voy a compartir yo. Ahí se ve. ¿Quién me ayuda a dar lectura, por favor, el artículo 316? Los cuatro primeros, si es tan gentil. A ver, voluntario, Yo, doctor, si voluntaria. gusta. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Los cuatro primeros, por Buenas noches. favor, dar lectura 316. Ya, doctor. Artículo 316. La función del Estado en la economía consiste en conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal que incorporará a todas las entidades territoriales. 2. Dirigir la economía irregular conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. 3. Ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía. 4. Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social e impulsar el desarrollo evitando el control oligopólico de la economía. A ver, control oligopólico de la economía. Ya, por favor, del 5 al 11, ¿quién me ayuda a dar lectura? Ya, yo, doctor. Franz, si eres tan gentil, por favor. Franz. Ya, Doc, yo lo voy a leer. Leonardo, por favor. El 5, en promover la integración de las diferentes formas económicas de producción con el objeto de lograr el desarrollo económico y social. 6, promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables en el marco del respeto y protección del medio ambiente.
para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos y sociales para la población. 7. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica. Y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones. 8. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que se consideran imprescindibles en caso de necesidad pública. 9. Formular periódicamente con participación y consulta ciudadana el Plan General de Desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica. 10. Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología para promover actividades productivas y de industrialización. 11. Regular la actividad aeronáutica en el espacio aéreo del país. Perfecto, muchas gracias, Leonardo. Todas estas son funciones económicas del Estado. Veamos nuevamente de una forma más rápida. A ver, conducir procesos de planificación económica social con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal que incorporará todas las entidades territoriales. Planificación económica social, podríamos estar mencionando de, bueno, eh, la ley Andrés Ibáñez, Andrés Ibáñez, no me acuerdo el nombre completito del marco, pero es la ley que nos regula el tema autonómico, ¿no? Como ustedes saben, nuestro estado actualmente es descentralizado y con autonomías. Podría mencionar en este aspecto justamente esta planificación integral estatal con todas las entidades territoriales que existen justamente para generar este consenso, esta planificación económica, porque existe descentralización también de recursos. Hablamos de recursos y obviamente también de políticas eh, económicas sociales de cada ETA, simplemente como ejemplo. Dos, dirigir la economía y regular conforme a los principios establecidos en esta Constitución los procesos de producción, distribución, comercialización de bienes y servicios. Un artículo bien general, pero que nos abocaría a determinados actos que quizás nosotros podríamos evidenciar de que están apartándose del camino que se ha fijado la Constitución. De ahí es muy importante prestar atención a los principios esenciales que la Constitución nos da en materia económica, ¿ya? Y que vamos a ver con un pequeño caso cómo ha brillado o se ha desarrollado un artículo que no ha regulado mucho, pero que ha sido desarrollado por un decreto supremo más adelantito. Ejercer la dirección y control de los sectores estratégicos de la economía. Aquí, atención, señores y señoras y señoritas, sectores estratégicos de la economía. Hablamos de, a ver, ¿qué sector estratégico de la economía hemos mencionado? A ver, y qué ha estado muy en boga en la actualidad. Actividad, mira, Muy bien, el tema del gas, ¿no? Hablamos de los hidrocarburos, ¿no? Hidrocarburos y últimamente ingresado en la bolsa el tema del litio. Determinadas actividades van a estar de forma privativa, valga un poco la mediana redundancia, para que sean desarrollados por el Estado de una forma exclusiva, ¿no? Y si es que se va a desarrollar de forma conjunta o asociada con otros capitales, pudieran ser nacionales o extranjeros, pues van a estar regidos por la ley especial, en este caso la ley de hidrocarburos, que nos da un eh, andamiaje justamente para lo que es el desarrollo y el desarrollo de la actividad hidrocarburífera de la mano siempre de los siempre con el Estado, ¿no? No existe en la actualidad, por supuesto, una privatización o una liberalidad para el ejercicio de toda la cadena productiva que implicaría el tema hidrocarburífero y también el tema del litio, por supuesto, eh, de una forma más laxa, podríamos llamarlo, que la actual, ¿no? Porque la actual tiene bastantes frenos y contrapesos para el desarrollo de esta actividad. Lo que por añadidura podríamos, como leve comentario, por supuesto, eh, mencionar o atrevernos a afirmar que es una de las razones en realidad, ¿no? De por qué no hay mucha inversión en este sector. Veamos qué sucede más adelante.
pero al menos desde mi perspectiva es bien complicado que ingrese en dólares justamente cuando al inversor exterior le cortas la posibilidad incluso de que si es que hay alguna discrepancia o situación o problema, pues dilucides la controversia en un tribunal del exterior, por supuesto, que vas a tener al menos la mediana garantía de que te va a resolver con un criterio suficiente y que van a ser especialistas, a diferencia, por supuesto, de la actualidad, que no quiero desmerecer la capacidad de los profesionales en el área judicial, del órgano judicial, pero existe esa diferencia, ¿no? No es lo mismo batirte duelo con un Estado y que los funcionarios judiciales, por supuesto, sean los mismos. Esto si hacemos una revisión de la ley 708, aunque tenía que salir regulación de el ámbito de inversiones, desconozco si se habrá realizado. En una disposición transitoria, no me acuerdo de esta ley, pero era del año pasado, encomendaba esto. Aunque a veces nosotros tenemos muy mala memoria para estas situaciones, especialmente la Asamblea, que nos debe código de comercio actualizado, pero hasta la fecha no hay nada, ¿no? Sigamos. Cuatro. Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos. Bueno, incentivos, podríamos mencionar posterior al COVID, los créditos que ha sacado el Estado, ¿no? Para que los empresarios pudieran acceder. Podríamos mencionar otro tipo de políticas, la política del PAE, de Mi Primer Empleo, el programa de apoyo al empleo del Ministerio de Desarrollo, que, por decirles, aliviaba un poco las cargas en materia laboral y de aportes, generándote el 50%, si no estoy mal, de toda esa carga que la pagaba el Estado y tú simplemente afrontabas el restante 50% y era una gran ayuda. Recuerdo que en su oportunidad aquí varias empresas se apoyaron de eso y pues había movimiento, ¿no? Desconozco a la fecha cómo estará la situación porque la oficina aquí yo les hablo desde Sucre, se ha cerrado, todo se ha centralizado en La Paz, hay un PAE a nivel municipal que creo que sigue funcionando, pero obviamente con las limitaciones de capital, ¿no? No es lo mismo que te apoye un ministerio a que el programa lo realice el municipio. ¿Qué más? Económicos sociales para promover la equidad y economía social e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía. Oligopólico, hacer mención a esa situación en la que existen determinadas empresas en determinados sectores rubros que pueden tener un control mayor del mercado y pudieran generar, como decirlo, un pequeño desbalance, un control abusivo de precios y demás, justamente en razón al poderío económico que pudieran tener. Un ejemplo, vender excesivamente barato porque tiene la posibilidad económica de no generar utilidad, por decirles, unos 3 meses. ¿Para qué? Para frenar a las otras empresas medianas o pequeñas, cuestión de que en el futuro les obligue yo a quebrar y me quedo con todo el mercado, ¿no? Más o menos con esa lógica pueden, para que la entiendan mejor. Promover la integración de las diferentes formas de producción con el objeto de lograr el desarrollo económico social. Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales, renovables y no renovables en el marco del respeto y protección del medio ambiente para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos sociales para la población. Industrialización de recursos económicos naturales y no renovables en el marco del respeto y protección del medio ambiente. Mucho ojo aquí, el tema ambiental en determinadas actividades es trascendental y nosotros tenemos que generar planes de mitigación y demás para empezar las actividades, ¿no? Principalmente tema minería, hidrocarburos. Se estaba criticando, si no estoy mal, al menos desde una perspectiva de noticias, que no existía o era bastante cuestionable el tema del tratamiento del impacto ambiental por la actividad de litio, ¿no? Simplemente como un pequeño ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué más? Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país con el objeto de evitar la desigualdad y la exclusión social y económica y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones. Interesante política, una trascendencia y una óptica claramente social, económico-social, ¿no? De redistribución, muy bien. Eh,
determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que se consideran imprescindibles en caso de necesidad pública. Vale decir, más allá de la Constitución, nos puede generar alguna actividad productiva eh, con la característica de que va a ser desarrollada exclusivamente por el Estado, ¿no? El litio, por decirles, ha tenido esta naturaleza, porque aún no se sabía el 2009, obviamente, de toda esta producción que se pudiera haber pretendido realizar, esto por el boom también de los recursos eléctricos en el mundo y demás, ¿no? Pero la Constitución establece esa posibilidad, esa reserva para que a futuro, si es que se encontraría determinado recurso y es decisión del Estado, obviamente, que sea de ejercicio exclusivo el tema de su actividad, sea de exploración, comercialización, prospección, industrialización y demás, pues puede realizarlo el Estado. A ver, formular periódicamente con participación y consulta ciudadana el Plan General de Desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica. ¿Ya? Gestionar recursos económicos para la investigación, asistencia técnica y la transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de industrialización. Mm, ¿Cómo lo estarán realizando? Francamente, no he ahondado mucho en este aspecto, pero en tema tecnológico, pues no estamos muy avanzados, ¿no? El tema de la tecnología es trascendental para la economía de un estado. De hecho, eso determina un poco la franja de desarrollo o países en desarrollo, ¿no? Países desarrollados y en desarrollo. Regular la actividad aeronáutica en el espacio aéreo del país. La ATT tendrá mucho que ver con esto, ¿no? Bueno, ya, vamos a cortar aquí y vamos continuando con la presentación. ¿Qué les ha parecido estas funciones económicas del Estado? A ver, ¿están ahí? Doctor, que se ven plasmadas en la ley muy interesantes, muy bonitas, se puede decir, si es el término creo correcto, pero lamentablemente no se ponen en ninguna, digamos, en práctica en su totalidad. Esa sería de mí mi opinión. Está bien, está bien. Es respetable en determinados sectores y ámbitos, por supuesto que tendremos algunas falencias. ¿Qué podemos mencionar por decirles del tema ambiental? Nos obliga, ¿no es cierto?, a generar políticas ambientales. De hecho, cada oficina tendría que tener esa política y a nivel privado también está haciendo eco este tema de lo ambiental en la política social de la empresa, ¿no? Las políticas sociales de la empresa tienen que ver con el tema de, uno, retribuir un poco a la sociedad, ¿no? Que es la que en síntesis está generando o gracias a ella uno genera el tema de la riqueza, ¿no? Por medio de la actividad del comercio. Pero lo ambiental también está incorporándose dentro de estas políticas sociales empresariales. Así que desde un ámbito privado podríamos verlo de que sí, pero estamos hablando desde lo público, como hemos mencionado, que puede que existan algunas falencias. La más evidente, si seguimos hablando del tema ambiental, la podemos encontrar con el tema de la consulta previa, que te obligaba a generar una consulta previa, como lo dice su nombre, de una forma preventiva, previa. Pero con la ley, con la jurisprudencia que salió justo del caso Tibnis, el razonamiento te señalaba una constitucionalidad condicionada de la consulta, vale decir que la consulta estaba ok, siempre y cuando la realices. No importa si es previa al proyecto o si ya has desarrollado el proyecto, pero realízame la consulta, ¿no? O sea, al final era como que la consulta la podías realizar después cuando su misma naturaleza te decía que antes, ¿no? Pero tenemos esos deslices de parte del Estado, ¿no? Eh, que como abogados tenemos que conocer bien estos parámetros, pues para defender a nuestros clientes el momento en el que advirtamos justamente estas irregularidades. Sigamos. Elementos del derecho económico. Pues aquí vamos a mencionar
como uno de los elementos fundamentales justamente regular el comportamiento económico dentro del Estado. Podríamos verlo desde una perspectiva desde lo público, como también desde lo privado, y desde un sentido mixto, ¿no? Con las empresas de economía mixta que han estado muy en boga también en nuestro estado y también en Argentina, haciendo un ejemplo de Argentina, ¿no? Que ha privatizado la empresa de agua, que era de manos estatales y ahora va a ser eminentemente privada y que pues ha incorporado como socios a los trabajadores. Una forma bastante astuta, si me preguntan, de cómo eludir el tema de beneficios y la carga al Estado, ¿no? Haces accionistas a los trabajadores, pues y los obligas un poco a que pongan el hombro por la empresa, porque al final, si no generas utilidad, tus beneficios van a ir al tambo. Más o menos con lo que ha generado aquí la regulación de la política de las empresas sociales. ¿No? En caso de quiebra, existe la posibilidad de que se capitalicen todos los derechos y beneficios sociales hacia la empresa para que los trabajadores se constituyan en accionistas, o perdón, en socios, puede ser una SRL también, eh, y pues queden a cargo de la empresa. Una interesante forma. Pero nos estamos desviando. Sujetos, Estado, agentes económicos, comerciales, individuales, empresas, sociedades o empresas, aquí lo he puesto porque tenemos sociedades comerciales que están integradas, como ustedes saben, por dos o más socios, dependiendo al tipo societario y la tan famosa y, ¿cuál es la palabrita? Se me ha ido, y popular o más constituida, más celebrada en Bolivia y que justamente por esa gran afluencia de comerciantes individuales, pues se ha tenido que regular la empresa unipersonal, ¿no? Que en otros países son denominados sociedades unipersonales, pese a la contradicción, porque sociedad hacemos alusión a muchas personas, pero son denominaciones. Usuarios, muy importante, los usuarios respecto a determinados servicios. No solo desde lo público nosotros vamos a encontrar usuarios, sino también desde el ámbito privado, ¿no? Usuarios y consumidores, que tienen su regulación especial para plantear las quejas pertinentes respecto a la compra de algún servicio o producto que no haya satisfecho pues a criterio de estos lo que ofrecía o lo que prometía, ¿no? Finalidad, ¿para qué nosotros tenemos el derecho económico? Regulación eficaz, por supuesto, tiene que existir un parámetro regulatorio, delimitar muy bien las reglas de la cancha, las reglas del juego, para que todos los agentes económicos que jueguen en ese partido, pues lo hagan de una forma adecuada, que no se estén dando las canillas, que no metan gol con sus manos y demás, ¿no? Y allá donde exista alguna contravención, alguna mano, algún cabezazo, qué sé yo, van a existir pues sanciones, un parámetro sancionatorio. Fomentar mecanismos de mercado también, otro punto importante, sancionar conductas anticompetitivas en el mercado, una competencia adecuada, como ya habíamos señalado, no tiene que existir siempre. A ver, vamos a mencionar ahora el tema de la regulación, que es muy importante que ustedes abogados los conozcan, ¿no? Por un lado, vamos a tener que la regulación parte de dictar y emitir reglas o normas, ¿no? Las normas, como ustedes lo saben, desde la jerarquía constitucional que está en nuestra constitución, podemos observarlas desde un plano de constitución, bloque de constitucionalidad, donde van a estar los tratados y convenios en materia de derechos humanos, leyes, bueno, leyes municipales, leyes de las entidades autonómicas, ¿no es cierto? Decretos, ordenanzas, reglamentos y demás, ¿no? Todo ese aparato normativo, regulatorio, va a generar justamente la matriz del Estado en un ámbito económico. Va a promover y proteger, perdón, el tema de la competencia. Es muy importante. Ya habíamos mencionado que una función esencial del derecho económico es justamente demarcar todo el ámbito regulatorio sancionatorio para que exista una adecuada competencia y no caigamos en los oligopolios, ¿no?
Proteger a los consumidores, fundamental y trascendental. Generar incentivos, muy importante en este aspecto, que el Estado genere incentivos para justamente cumplir las reglas y las normas. Porque ¿de qué me va a servir a un empresario cumplir todo el parámetro del juego cuando existe una informalidad enorme y que el Estado no realiza una acción y cuidado de sancionar o por lo menos conducirles a la formalidad y que todos tengamos un parámetro igualitario de tributación? ¿Me entienden? En esos sentidos, por supuesto, cuando haya una repercusión grande en la economía, pues existirá algo que está fallando en ese estado. En la medida de lo posible, siempre es adecuado enmarcarse en el ámbito legal eh, y conducirnos, por supuesto, con todos los parámetros y el debido cuidado para que nuestras empresas, pues, no tengan problemas a futuro. Y esto lo logramos un poco con la generación de incentivos. Podrá ser un incentivo desde un descuento, un perdonazo, eliminar barreras arancelarias, como estuvo realizándose en su debida oportunidad hace unos 2 meses o un mes, si no estoy mal, ¿no? Con el tema de determinados productos que estaban ingresando a Bolivia por este tema de la crisis. Control va a fiscalizar las actividades del comercio de acuerdo a las disposiciones legales. Autoridades. Antes eran superintendencias, ahora hablamos de autoridades de todos los ámbitos más frecuentes, por supuesto, que nuestro Estado ha generado para generar matrices regulatorias de esas actividades. Hidrocarburos tiene su autoridad. Telecomunicaciones tiene su autoridad. Pensiones tiene su actividad. Banca tiene su autoridad y demás, ¿no? Pero aquí está la pregunta, ¿para qué regulamos? Ya hemos mencionado que para que exista una igualdad entre todos, una sana competencia y demás, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar? Intereses o línea económica de cada estado. Cada estado va a tener una demarcación, un horizonte desde lo económico que va a observar que se cumpla. Hemos visto en nuestro estado que existe la economía plural, ¿no es cierto? Que con todas sus pros y sus contras, ha generado una reforma a nivel estructural económico y, por supuesto, esto ha repercutido en la regulación. ¿Qué más? Para corregir fallas del mercado, para lograr un fin público. Si tenemos alguna empresa o algún sector que quizás no está siendo adecuadamente regulado y están generándose muchas desigualdades, muchas vulneración de derechos y demás, ¿no? Pues ahí el mercado tiene que autorregularse, pero la autorregulación no sale de la nada, ¿no? El Estado tiene que observar justamente qué áreas del mercado están siendo, pues, actualmente afectadas por una carencia de regulación o una inadecuada regulación. Mucho se hablaba y se ponía en boga últimamente con este video de la señora Galindo, ¿no es cierto?, de la deuda de 9.000 y que en unos cuantos meses apareció con una deuda de 35.000 por el tema de penalidades, intereses y demás, ¿no? Ponía un poco en relieve a mi consideración este tema justamente de las fallas. Estamos viendo aquí una falla respecto a la formalidad y cómo pagas a una persona por cumplir con esa formalidad, ¿no? Ahora, si existieran las condiciones, por supuesto, y hablando esto en contraposición, por supuesto, porque ser formal y tener todo en regla cuesta, ¿no? Cuesta. Pero si el Estado generara una reforma, por supuesto, aquí, y existieran las condiciones necesarias para que las personas, pues, nos movamos a la formalidad, les apuesto a que existiría mayores réditos a futuro que lo que ahorita se está cuidando con el tema de nuestra actual regulación en materia de impuestos. Era lindo algunos estudiantes en algunas defensas aquí en la universidad, eh, justo en el ámbito empresarial, postulaban, ¿no? Alguna especie de, no, no es perdonazo, pero que la empresa esté exenta un año o dos, dos creo que es imposible, ¿no? Pero al menos un parámetro de tiempo exento de realizar la tributación, ¿no? Porque cuando una empresa arranca se supone de que siempre no va a existir, obviamente en los primeros meses, el tema de la utilidad en algunos casos, por supuesto, en la generalidad,
nunca se logra utilidad en los primeros meses y demás, ¿no? Un interesante fomento que algunos estudiantes estaban proponiendo en sus trabajos de investigación. Pero ¿qué otros fomentos ustedes podrían encontrar o podrían proponer? A ver, ¿qué se les ocurre? Un poco para hacer la clase más interactiva y que no esté yo solo hablando. A ver, Doctor, buenas Hans, noches. buenas noches. Doctor, tal vez en el área de la minería, ¿no? Puesto que el país como Muy tal bien. está tropezando con muchos problemas en cuanto a la minería, explotación de diferentes tipos de minerales. Entonces, tal vez también el poder, mediante el gobierno central, el poder acudir a esa área y de alguna forma el poder solventar tanto al Estado como a los trabajadores y también a las empresas privadas que, bueno, están irregularmente algunas trabajando también, ¿no? Muy bien, está interesante. Sí, 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 sí. Tema minero es muy importante. A ver, ¿qué otras más? ¿Qué otras se les ocurre? Liz, Doctor, podría ser también, sí, y también Vamos con Paula y que después va de el la mano compañero también la que habló. Vamos, Paula, contaminación. te escuchamos. Sería la minería y también la contaminación, ¿no? Que van de la mano, ya que por esas empresas que están establecidas ilegalmente, que no tienen autorización, pues varios pueblos del norte paceño, especialmente de Yungas, están sufriendo, ¿no? Las consecuencias de estas explotaciones y por ende están contaminando las aguas y esas poblaciones ya no tienen de qué vivir, entonces están teniendo que migrar o también hay causas de que tienen enfermedades, ¿no? Hasta incluso cáncer que se ha ido demostrando y ha habido muchas denuncias, entonces también tal vez se podría abarcar la minería y enlazado con la contaminación. Está muy bien, está muy bien. Justo, bueno, había muchas quejas, ¿no? Con tema de dique de colas en Potosí y demás. Hay una, no es deuda pendiente, pero quizás un control pendiente por parte de la JAM, Doc, que es la autoridad, ¿no? Idónea para este tema de control, ¿no? Puede cancelar el tema de la licencia si no me estás cumpliendo con los paliativos ambientales de tu actividad. Pero es todo un mundo. Leandro, o perdón, Leonardo, y mi y dislexia. Doc, yo quería hacerle una, a ver, recordaremos, en los actores mineros hay un grupo que tiene ciertos privilegios, ¿ya? Están en el gobierno, son parte del gobierno, las cooperativas mineras. Ujú. Tienen un No, ministerio, tienen participación en el gobierno. A ese grupo debería de controlarles. Tienen muchos privilegios y son parte de la minería liga. Ellos son conformados como unidades, o sea, no pagan impuestos, no pagan impuestos. ¿Ya? Ellos están, tienes, eso es un grupo privilegiado, pues, un grupo muy privilegiado y de ahí parte la minería ilegal. ya, ya, Es, perfecto, Leonardo. Eh, en todo hay fallas, ¿no? Aquí nos están mencionando el mercado, ¿no? Las fallas que pudieran existir. Y sí, sí existen algunas falencias y demás. eh, Tener el hábito de denunciar y acabar, ¿no? Al final es bien complicado pelear cuando existe este favoritismo del Estado, pero no es imposible, no es imposible. Y créanme de que si ustedes se motivan justamente a pelear por lo justo, pues mucha gente los va a buscar justamente por ese empeño. ¿Ya? En Potosí creo que había la costumbre, y hay la costumbre, ¿no? De que entre empresas se denuncien ahí entre la JAM por este tema minero y demás. Pero estamos hablando simplemente de entre privados, como Leonardo nos mencionaba, pueden existir ciertos grupos que están pues generando una actividad enorme y que no están cumpliendo con los parámetros regulatorios, ¿no? Puede ser, pero ya, muy buena la participación, vamos a continuar. Vamos con las fallas del mercado. ¿Qué fallas del mercado pueden existir? Aquí podemos hablar de los monopolios, ¿no? Eh,
ese control del mercado, ¿no? Sin observar el tema de la sana competencia que pudiera existir. También podríamos meter en esta bolsa los oligopolios que hemos mencionado, ¿no? Pero los monopolios son más grandes. Dentro de esto también tenemos que señalar los monopolios naturales que existen, los monopolios permitidos, si vale el término, que están en nuestra Constitución. Estos monopolios naturales están referidos a las empresas prestadoras de servicios esenciales, como puede ser el tema de agua y electricidad. Basta con ver en cada una de sus ciudades de que no existen más de una empresa que se dedique a esta actividad. Y es justamente por imperio de la misma Constitución que se han constituido estos monopolios naturales. En algunos casos con coparticipación pública privada, como lo es el caso, por decirles, aquí puedo señalar CESA, ¿no? Que tiene coparticipación, es una empresa de capital mixto. eh, y pues bueno, así en cada departamento, en cada municipio, ¿no? Continuidad y disponibilidad de servicio. El servicio tiene que estar siempre disponible, ¿no? Más cuando hablamos de este tema esencial, el tema de la continuidad, lo propio. eh, una información inadecuada. Aquí va a haber una falla cuando exista una carencia de información respecto a determinado producto y servicio que nosotros estemos adquiriendo, ¿no? Eh, un pequeño ejemplo, incluso del cotidiano. Yo soy un fan del chocolate, ¿no? Un fan del chocolate. Y este último vi en la tienda justo de que no te prohibían, pero te decían, ¿no? Hay chocolates a granel, una sección que te venden y te pesan y pare de contar, ¿no? Pero existía el folletito ahí, ¿no? En caso de ser alérgico, por favor, consumir los productos que tengan envase para ver a qué uno es alérgico, ¿no? Esto para prevenir quizás algún ataque alérgico de alguna persona que por ahí es alérgica al maní, el chocolate de maní o a la leche y demás, ¿no? Bastante interesante. Eso nos brinda una información adecuada para poder elegir el servicio o el producto. Prácticas anticompetitivas y precios predatorios es otra falla del mercado. En ese contexto en el que quizás encontremos o alguna práctica anticompetitiva que esté generando determinada empresa, pues en desmedro de las demás unidades económicas o las demás empresas que no puedan competir por ello, ¿no? Acuerdos desequilibrados. Puede existir también la situación en la que tengamos eh, algún favoritismo para algún sector, como lo estaba señalando Leonardo, ¿no? Por parte incluso del mismo Estado. Puede darse ese caso. Veamos. Monopolios y monopolios naturales, ¿no? Un solo vendedor o productor ocupa la totalidad de un mercado. El producto o servicio es único. No hay un producto o servicio lo suficientemente cercano para que los consumidores puedan cambiar por otro. Eh, ¿Qué ejemplo podríamos mencionar de algún monopolio que esté funcionando actualmente en Bolivia? Aunque creo que ya no es tanto porque se han aperturado, tengo entendido, no sé desde qué mes tendrían que funcionar más, casi les doy la respuesta, pero se tenía que concesionar a otras empresas para desarrollar esta actividad. A ver, interacción. Yo conozco uno, actualmente ya no tanto. Esa empresa es la Cervecería Boliviana Nacional. Él controla los precios como quiera, sube y sube y sube, hasta que llega una empresa brasilera burguesa. Muy ¿Ya? bien, Leonardo, te va a Ahora, encantar el ejemplo más adelante. Continúa. no, y lo interesante es que para la venta de la cerveza existe un grupo de personas que monopolizan. ¿Qué son? Los distribuidores de cerveza. Ellos nomás pueden comprar, no hay otra, personas particulares no pueden comprar. A ellos hay que comprarles la cerveza. Yo una vez he ido a la cervecería, yo le compro 1.000 cajas de cerveza al contado y me dicen, no, las distribuidoras les tienes que comprar, ellos son los vendedores. Ese es un monopolio total de la cervecería. Ya, está bien. Yo soy asesor justo de una cervecería, no es esa, pero sí.
Y justo hay un caso de la cerveza de la CBN que los vamos a mostrar. Es público, pero desde ya adelanto, esto es con simple fin didáctico educativo. Y los archivos que voy a mostrar son plenamente públicos, ¿ya? Muy buena acotación, Leonardo. ¿Qué más? A ver, también podríamos Doctor, mencionar en el tema de, a ver, ¿quién más quería participar? sí, tal vez Franz. se puede ver que uno de los monopolios es en cuanto a las cementeras, ¿no? El cemento, que obviamente sabemos que es una sola empresa la que maneja todo este rubro, entonces no hay tampoco una competencia que tenga. Ya, está perfecto. Y los carburantes también, ¿no? Bueno, de los carburantes es un monopolio legal, ¿no? El Estado ha privatizado prácticamente esa actividad y si tú quieres, qué sé yo, desarrollar el tema de transporte o venta, pues tienes que sacar una licencia especial, ¿no? Pero estaríamos, qué sé yo, adecuado tu comentario en el sentido quizás de que tú quieras de que esta actividad no sea privativa del Estado, sino sea eh, pública privada, ¿no? Está bien. ¿Qué más? Le está faltando Doctor, una. ¿me A permite? ver, Boris, claro que sí. El- bueno, dentro de lo que es el espacio aéreo, lo que viene siendo BOA, que ha llegado a monopolizar el tráfico de aéreo, Ujú. siendo prácticamente la única empresa que se desenvuelve en todo el país, ¿no? Porque como se deshacieron ya de Amazonas, Ecojet prácticamente vuela con una sola aeronave, igual que el TAM, se podría que decir que BOA ha llegado a monopolizar. Muy bien, Boris. Y sí, Boa por azares del destino, de una forma muy cuestionable, ¿no? Con lo que pasó a Amazonas, muy cuestionable lo digo porque no sé cómo habrá resultado la situación, pero sí, acabó prácticamente como la única empresa, ¿no? Y los precios, una barbaridad total, 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 total. Muy excesivos, muy excesivos. Pero nos sacan con que es oferta y demanda o que tienes que comprar con anticipación, ¿no? Pero hay un margen en el que ya es mucho atrevimiento esta situación. Pues ya, sigamos. Hay fibras sensibles con BOA. Se buscará prevenir el abuso de poder, promover la competencia, incentivar el desarrollo del sector. ¿Qué problemas? A fin de maximizar sus utilidades, los monopolios van a reducir la producción y establecer precios arriba de su costo. Claro, pues si yo soy el único, lo que antes, digamos, producía, qué sé yo, 100.000 botellas, ahora solo voy a generar 50.000, obviamente para elevar los precios. Y es un poco lo que se controlaba este último, por supuesto, no un rango de monopolio, pero con el tema del agio y la especulación de algunos productos básicos, ¿no? Dos, monopolios que crean una disciplina que obliga a las empresas a no ser eficientes y cobrar precios razonables y brindar una buena calidad de servicio. Efecto directo sobre consumidores y el mismo mercado. Va a generar, por supuesto, esto un efecto y a raíz de todo ello vamos a generar igual instituciones que se dediquen a controlar estas situaciones y que nosotros tengamos que activarlas para procesar nuestras quejas. Nos daremos un pequeño break de 10 minutos, estimados estudiantes. Estoy para tomarnos un cafecito y retomar, ¿ya? Volvemos a la y 20. Hagamos un pequeño cortecito. Muy bien, doctor, gracias. Bueno,
tema de los monopolios, monopolios naturales, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir con el tema de continuidad y disponibilidad de servicios, ¿no? Existen diversos servicios públicos que van a ser considerados como de utilidad pública. Ya hemos mencionado el tema de hidrocarburos, el reciente tema del litio, eh, no desde un carácter de exclusividad, pero sí desde un punto de vista de monopolio natural permitido, como el tema de los servicios básicos, ¿no? Que tienen que estar disponibles por lo menos bajo ciertos niveles mínimos de estándar y continuidad. El Estado nos va a generar estos rangos y estos parámetros. Si hablamos de agua, la autoridad de aguas, ¿no es cierto? La autoridad de electricidad y demás, y así. Vamos con otra práctica, el cream skimming. Es una selección de clientes sin tener en cuenta un parámetro de universalidad, ¿no? Que se supone que todo es para todos, salvo algunos parámetros de edad y demás, ¿no? Que pudieran ser razonables. Pero cuando no tenemos nosotros justificado justamente este sesgo, esta discriminación, pues ahí sí vamos a tener algún problema. La alternativa es la regulación para mantener la continuidad. Aquí tenemos una pequeña frase y disponibilidad del servicio. Por supuesto que sí, si es que tenemos diversos sujetos del comercio que están dedicándose a determinada actividad, pues vamos a tener asegurado al menos ese carácter equilibrado, ¿no? Y razonable, que no podremos encontrarlo con un monopolio, con un oligopolio. Información adecuada. ¿Qué podemos mencionar aún más a profundidad de información adecuada? La información tiene que ser accesible al público, ¿no? No nos tiene que costar. Tendrán también que ver incentivos para falsificar si es que nosotros tenemos determinado producto que es bastante popular en el mercado, pues es muy probable de que exista, si es que no hay un adecuado control de la verificación de mi producto, puede ser un incentivo para que otras empresas puedan generar productos de dudosa procedencia, pero que quieran imitar indebidamente el producto que yo estoy llevándolo adelante. Puede ser también cuando la información no es suficiente o cuando hay una colusión, ¿no? Entre la empresa o determinado sector productivo y el Estado, pero de una forma, por supuesto, totalmente desequilibrada, desigual y mala. Aquí hay un pequeño ejemplo, por decirles de tema de información, ¿no? Vamos primero con la alternativa. La alternativa es la regulación con el objeto de proteger a los consumidores, haciendo que la información sea accesible y segura. ¿Qué es lo que pasó con la vacuna AstraZeneca en tiempo de COVID? Por supuesto que era una de las alternativas que tenían las personas para vacunarse y tratar pues de no tener el COVID o al menos un COVID bastante grave, ¿no es cierto? Pero hace poco ha dejado de comercializarse porque se han advertido algunas repercusiones en el tema de salud que por supuesto no habían sido visibles y en razón también a que no había estudios a largo plazo por la misma situación de emergencia sanitaria que había a nivel global. Pero puede servirnos como un pequeño ejemplo. Ahora sí vamos a lo que mencionaba justo su compañero como un ejemplo y que es el ejemplo que lo he traído a colación, ¿no? Para el tema de prácticas anticompetitivas y precios predatorios, recalco nuevamente esto con un simple fin educativo en base a la información que existe tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional y en algunos medios de prensa eh, en nuestro territorio. Como abogados siempre tenemos que ser cautos y medidos en todo. Los mercados pueden tener fallas no solamente por una falta de competencia, ¿no? Sino también por el comportamiento anticompetitivo de las empresas en los mercados. Pueden existir acuerdos anticompetitivos, abuso de posición dominante en el mercado, concentraciones y ayudas estatales. Dios no quiera, pero puede darse el caso, ¿no? Antes de ir al pequeño ejemplo, revisemos qué nos dice el artículo 314 de la Constitución. A ver, vamos. Si es que lo tiene la Constitución, me ayudan con la lectura, pues ya lo he encontrado. Artículo 314, ¿qué nos dice? Se prohíbe el monopolio
y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, bolivianas o extranjeras que pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios. ¿Qué es lo que ha pasado con este pequeño ejemplo que les estoy contrastando? Pues la CBN ha sido denunciada, obviamente, por otras empresas que quizás se han sentido afectadas por esta conducta, eh, pues ante la autoridad de empresas. La autoridad de empresas ha emitido un proceso sancionatorio, un primero, por supuesto, no determinativo para evidenciar si es que evidentemente la CBN ha generado estas prácticas anticompetitivas y pues merced a todo un proceso de verificación es de que se le ha imputado dos multas en realidad cuando hablamos de estas situaciones. Una que ha sido promovida a instancia de la cervecería amazónica que ha generado, si no está mal esta cifra, 11,2 millones de dólares, aquí estoy leyendo mal, de dólares contra la CBN, ¿no? Y una multa de casi 7 millones que ya ha sido confirmado justo en el Tribunal Constitucional, hasta donde tengo entendido, por la autoridad de empresas nuevamente, pero a instancia de Potosina, ¿no? Estos dos procesos han sido producto, como les digo, de diversas etapas en las que en sede administrativa se ha verificado justamente esta anticonducta. Relatar simplemente un pequeño comentario. Se hacía mención a que producto de la situación de contrabando que afrontaba en estos sectores, pues CBN habría modificado, regulado un poco los precios producto de ello. Eh, Esto no es excusa, por supuesto, para tener este justificativo y producto de diversas instancias, pues ya han salido los fallos sancionatorios en vía administrativa justamente por esta anticonducta. Recordar que estas multas no son para las empresas que han instaurado estas denuncias, sino van a ir directamente a las arcas estatales. ¿Qué va a hacer la empresa entonces? Las empresas que se han visto afectadas, pues generar una acción de daños producto de estas anticonductas que ya estarían consolidadas, obviamente, por producto de todo un proceso administrativo sancionatorio previo. En ese sentido, no habría mucha tela que cortar. Presumiblemente sería ese el caso para activar estas acciones de daños por las empresas que se hubieran visto afectadas. Recordar que una empresa que ha generado esta denuncia puede que no sea la única empresa, ¿no? Porque pueden existir más empresas dedicadas al rubro cervecero para promover estas probables demandas a futuro. Y esto nos da un gran recordatorio de que tenemos que siempre marcarnos en un precio justo, ¿no? Consensuado, cuestión de que no se trate, obviamente, de eliminar a la competencia. Sigamos, estrategias regulatorias. Eh, bueno, entre las estrategias, voy a pasarles el fallo, ese sí va a ser material nuevito, les voy a pasar los fallos del Tribunal Supremo y del Constitucional, voy a tratar de pillarlo para pasarles el día de mañana, ¿ya? Eso para que los vean con detenimiento. Estrategias regulatorias. Combinar estrategias regulatorias que posiblemente no sean compatibles con el Estado. Muchas veces aplicamos recetas del exterior, pero que no son las adecuadas ni idóneas para nuestra realidad nacional. Evaluar la estrategia que los estados empleen para una evaluación de impacto de su efectividad. Muy importante. Si ustedes están, por decirles, en el futuro ejerciendo cargos dentro de determinado ministerio y demás, es muy importante periódicamente hacer una evaluación de toda la política de regulación que haga su ente regulador o donde estén trabajando, ¿no? Para ver la efectividad. Impuestos nacionales hace tiempo que ya tendría que haberse tenido justamente esta evaluación. Ahora, no es que antes estuviéramos mejor, no, habían un sinfín de tributos que gracias al cielo se han
Simplificado, sí, pero aún existen muchas medidas para mejorar, ¿no? Ahora sí, vamos a los entes reguladores, muy importante. ¿Qué entes reguladores tenemos? La naturaleza, primero, ¿qué son los entes, no? La naturaleza de los mismos no solo va a afectar el estilo de regulación y las estrategias regulatorias, sino también vamos a tener objetivos de la regulación. Cada ente regulador va a tener una determinada área de acción de acuerdo a la actividad que esté regulando. Ya hemos mencionado que en Bolivia tenemos autoridades, ¿no? Autoridades de fiscalización y control social y demás. Sistema de regulación en Bolivia hemos pasado de superintendencias a autoridades. En el Reino Unido tenemos directores generales, en Estados Unidos agencias reguladoras, ¿no? Nomenclaturas, pero que en esencia son entes públicos dedicados a regular determinadas actividades económicas en un estado. ¿Qué características vamos a encontrar? Continuidad de políticas, tienen que seguir un horizonte, ¿no? De acuerdo a ese horizonte, tienen que generar esas políticas que nos permitan encontrar esos horizontes. Desarrollo de altos niveles de experiencia. Personal altamente calificado. Vale decir estos últimos dos puntos de que sean eficaces en su actividad, ¿no? Aquí traigo a colación una frase de este pensador, sociólogo Max Weber, que nos mencionaba, ¿no? De que el ámbito de la burocracia o lo público tendría que ser una organización eficiente por excelencia, ¿no? La organización llamada a resolver racional y eficientemente los problemas de la sociedad y por extensión de las empresas, ¿no? El burócrata para Weber es pues prácticamente una persona eh, orientada a maximizar ese bienestar de lo público en pro, por supuesto, del ciudadano. En razón a ello, tendría que tener un contenido alto de ética, de conocimiento y demás. O sea, prácticamente un super burócrata. Esto es simplemente como un pequeño recordatorio para esforzarnos y ser lo mejor, bueno, nuestra mejor versión académica en este caso, por supuesto, con la formación continua día a día, ¿no? Sea desde un ámbito público como burócratas o privado como asesores, ¿no? Entes reguladores actuales. Tenemos entes reguladores de muchas áreas en nuestro estado, ¿no? Ejemplos, tenemos la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, la ATT, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la ASFI, que se va a encargar, como ustedes saben, de todo el ámbito financiero, banca y demás. Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la AJAM, todo el ámbito minero. Ya hemos mencionado también que tendrían que tener un control en cuanto al tema el tema ambiental, ¿no? El impacto ambiental. Es muy importante que hagamos prevalecer esta labor que también tiene la AJAM, ¿no? Porque las licencias están condicionadas a cumplir determinados parámetros de su actividad de comercio, en este caso la actividad de la minería. Podrá no ser así en la realidad, pero tendremos que hacer extensivas las quejas y cumplir los procedimientos, ¿no? Estar moleste y moleste para que se cumpla la ley y sea aplicable para todos en lo posible, ¿no? La autoridad de empresas, la autoridad y fiscalización de empresas, ¿no? La AEMP, autoridad de pensiones y seguros, la APP, la APS, perdón, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, ¿no? Autoridad de fiscalización del juego, que Doria Medina creo que estaba señalando de que quería eliminarla, ¿no? Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, la AAPS, ¿no? Y tenemos más autoridades, ¿no? Pero que les invito, por supuesto, a revisarlas. Criterios. ¿Qué criterio tiene que tener estas autoridades reguladoras o este ente regulador? En lo posible, aspirar, ¿no? A que exista independencia, un adecuado funcionamiento sin sesgos ni favoritismos, ¿no? Responsabilidad,
estructura de la toma de decisiones, ¿no? Que exista una buena organización. Pero de nada nos va a servir tener profesionales idóneos, responsables e independientes si no tenemos una asignación de recursos adecuada para cumplir toda a cabalidad las funciones para las cuales ha generado esta entidad, ¿no? Sin recursos no vamos a hacer nada. Y no es un ente regulador, pero en sentido estricto, porque regula el trabajo, ¿no? Pues simplemente les pongo un ejemplo. En el ámbito laboral, obviamente nosotros tenemos la jefatura las jefaturas departamentales, ¿no? Pero las jefaturas departamentales muchas veces no tienen el personal suficiente para dar cabida a todas las reclamaciones o todo el ámbito del control de lo social, ¿no? Podrá hacer esto por una carencia de recursos y así sucesivamente. Hay momentos y oportunidades en que las oficinas pueden llegar a colapsar por determinados picos de consumidores, ¿no? Pero tener presente siempre el tema de los recursos. Para considerar la creación de nuevos entes reguladores, ¿qué tenemos que considerar? La experiencia de otros países. Los ejemplos no siempre son malos, pueden ser buenos si nosotros sabemos adecuar e implementar de acuerdo a nuestra realidad. Pero hemos mencionado también algo muy importante, que es que se tienen que generar estudios de impacto. ¿Qué tal está funcionando el tema regulatorio en la demarcación económica en mi estado? ¿Estará funcionando o no estará funcionando? ¿No? Y aquí se los he puesto un decreto supremo, el 071 del 2009, justamente para que ustedes lo revisen. Problemas de independencia, ¿no? El regulador debe mantener una relación en lo posible, eh, pues, prudente y distancia con las empresas reguladas, los consumidores y los otros intereses. El director de la AM pucha, no va a estar jugando golf o yendo a comer churrasco todos los días. Ejemplo, con cervecería peruana nacional, digamos, por no mencionar un nombre, ¿no? Como un pequeño ejemplo. Y demás, ¿no? O estar comiendo o estar yendo, qué sé yo, a un preste con los de los cooperativistas mineros, el director de la AM, y así. El regulador debe mantener una relación prudente de distancia del poder político. Ligado con la independencia, muy complejo en nuestra coyuntura, pero es el horizonte. El regulador debe tener una autonomía institucional, no estar supeditado a lo que me diga por decirles X o Z ministro, ¿no? Yo estoy de director aquí y yo tengo que tomar mis decisiones conforme a mi sana crítica y al margen normativo que rige mi entidad. Bien complicado, pero no imposible. Régimen de los entes regulatorios. Máxima autoridad ejecutiva, tenemos una MAE, ¿no? Todas. La autoridad de fiscalización y control social estarán representadas por un director ejecutivo. El director ejecutivo va a ser designado por el presidente del Estado plurinacional mediante resolución suprema. Financiamiento van a estar financiados por tasas de regulación, derechos o patentes, recursos del TGN, donaciones o créditos y otros destinados por norma expresa. Hay algunos que generan su propio financiamiento eh, y obviamente otros que son subvencionados o son pues directamente financiados por el Estado, por el TGN, ¿no? CPEC, por decirles, genera buenos recursos. Simplemente como comentario. A ver, este es muy importante. El régimen de impugnación. Hemos hablado de un tema regulatorio, ¿no? Cumplir con todas las líneas básicas o la regulación que cada actividad comercial pudiera tener, pero que concierna a nuestro cliente o a la empresa de la que estemos nosotros fungiendo como asesores, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es de que nosotros no estamos conformes con determinado acto administrativo? Porque si hablamos de entidades reguladoras, estamos hablando de actos administrativos. Considero que es prudente mencionarles este régimen de impugnación, pese a que lo van a desarrollar o ya lo han desarrollado en su asignatura de derecho administrativo, pero no está de más porque está muy transversalizado con el tema de lo económico regulatorio. ¿Ya? Ver la ley 2341, ¿no? La ley 2341 desglosa, desarrolla todo el tema de lo administrativo, ¿no? Dentro de esto encontramos los medios de impugnación para los actos administrativos.
Tenemos el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. Muy importante, señores, cada institución, muchas veces, no serán todas, pero siempre hay que tener la cautela de ver el régimen de impugnación de cada entidad, porque en algunos casos pueden variar los plazos, ¿ya? Así que tengan esa cautela, por favor. Tenemos el recurso de revocatoria que se formula ante la autoridad que emitió la resolución, ¿no es cierto? El jerárquico que va a ser resuelto por el ministro del sector, por la máxima autoridad en caso de que estemos hablando de alguna otra entidad que no dependa, pero tenemos que tener, les repito, mucho cuidado con el tema de los plazos y revisar los procedimientos internos más allá de la 2341. ¿Cuál es el último camino que tenemos en materia administrativa regulatoria? El contencioso administrativo, que es un control jurisdiccional que lo vamos a realizar para que entre en revisión todos los actos administrativos que se hayan suscitado en ese proceso interno, ¿no? Tendremos que ver el artículo 70 del Código Procesal Civil, si no estoy mal, en la disposición transitoria. Tenemos que leer la 620, que es la ley especial que está rigiendo el tema de los contenciosos administrativos y los procesos contenciosos puros. Y para ver el procedimiento a detenimiento, el Código de Procedimiento Civil que se mantiene vigente en cuanto al procedimiento de este proceso, valga la redundancia, procesal, del contencioso administrativo. ¿Ya? Eso para que lo recuerden siempre y allá cuando lo necesiten, recuerden esta clase con afecto. Necesidades y desafíos. Independencia de los entes reguladores. Muy importante, ¿no? Que sean independientes, tanto económica, política y de gestión. Marco normativo destinado a fortalecer y complementar las atribuciones de los entes reguladores. Tenemos que fortalecer, ¿no? Va a generar a largo plazo una independencia y un adecuados resultados, ¿no? Cuestión de que me generes un campo de mercado sano, equilibrado, equitativo. Las decisiones de los entes reguladores deben ser dentro del marco normativo, predecibles en el tiempo. eh, el régimen regulatorio en Bolivia, por supuesto, se supone que tendrán normativas a largo plazo. No, no es sano tampoco estar cambiando. Pero es muy importante hacer ese control de calidad que hemos mencionado, ¿no? De eficacia. Necesidad de otorgar una seguridad jurídica a través de la creación de los entes reguladores. Se supondría de que el ente regulador tiene una normativa base que me genera toda certidumbre de lo que tendría que tener yo para que no sea perjudicado mi cliente o la empresa donde estoy fungiendo como asesor, ¿no? ¿Qué desafíos a la legitimidad de los entes reguladores? Precisión para modificar el marco normativo y los entes reguladores, ¿no? Politización de los entes reguladores. Tenemos que combatir constantemente con este tema de los sesgos políticos en estas decisiones que pudieran generar, ¿no? No en todas, pero puede darse el caso. Falta de recursos adecuados para tener una capacidad regulatoria. Allá donde no se cuente con las condiciones materiales para realizar esta actividad, pues vamos a tener algunos problemas, ¿no? Y cerramos este contenido con este pequeño cuadrito, ¿no? Que simplifica un poco lo que hemos avanzado. El ámbito económico está regulado, hemos mencionado. Podemos tener una actitud no una actitud, sino una acción directa de la economía a través de los agentes. Hemos visto los agentes privados, el Estado como un actor esencial de la economía, pero también un margen medio, ¿no? El tema de las empresas de economía mixta que pueden estar insertas en este escenario que integran capital estatal y capital privado. Pero en esencia, se tiene que observar el margen regulatorio de cumplimiento de obligaciones comerciales, ¿no? ¿Qué más tenemos? Registro de comercio, sea empresa pública o sea incluso empresa pública, tiene que tener
su registro de comercio. Gobierno corporativo, es muy importante contar con un gobierno corporativo, una estructura de toma de decisiones al interior de las empresas, pero que tengan parámetros y caminos, reglamentos, estatutos, políticas, como ustedes lo quieran determinar, que rijan el actuar de la empresa. Cuestión de que no estemos nosotros supeditados a algún capricho de esa autoridad, ¿no? Haciendo uso, por supuesto, de todas los mecanismos de defensa que puedan tener los socios. Pongámonos en el caso de que esta empresa esté, eh, qué sé yo, con una gran participación de lo público y los accionistas privados pues, están viendo de que la empresa lo están llevando a la patada, ¿no? Tenemos herramientas a partir del derecho comercial para paliar un poco esta situación, ¿no? El derecho de receso y otras cuestiones, impugnar resoluciones y demás, cuestión de que cuando la empresa se vaya a la patada, pues nosotros repitamos e iniciemos la acción de daños contra estos negligentes que han mal manejado ese capital, aunque sea público con participación privada. Defensa de la competencia, muy importante, tenemos la Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas. A nivel internacional, un pequeño ejemplo, tenemos la Indecopi, que si no estoy mal es en Perú. ¿Ya? Eso como un pequeño esbozo o esquema de lo avanzado, estimados estudiantes. Con esto habríamos culminado el avance de lo que es la pequeña parte de derecho económico. Mañana vamos a ver igual con esta misma síntesis el ámbito aduanero. ¿Ya? Y bueno, les deseo buenas noches a todos. Nuevamente es un gusto verlos y agradezco mucho a la Fundación por haberme realizado la invitación. Me encanta dictar clases, creo que ya se ha visto y siempre es un placer hacerlo para ustedes. Nos estaremos viendo el día de mañana. Doctora, le quería consultar a qué hora está programada la clase de mañana. Creo que por la tarde, ¿no? Por la tarde, estimado doctor, sí, a las 2 de la tarde. Meta, listo. Nos estaríamos viendo el día de mañana entonces. Les dejo con la doctora Dayana, creo que les va a llamar lista. Que tengan muy buena noche todos. Nos vemos mañana. Igualmente, doctor, un excelente descanso. Bien, por favor, vamos a hacer el llamado de asistencia. Aker Vega, Aker Vega, Y Adrián presente, Solas, licenciado. Buenas ya, noches. Adrián Solakusikanki, Presente, presente, ya, está registrada. Adrián Sola, ya, sí, sí, ya está registrada. Domínguez Mina, Rufino Severich, Presente, buenas noches. Gutiérrez Lozano, Presente, licenciada. Guzmán Pacheco, Presente, buenas noches. buenas noches, Guzmán Vargas, Presente, licen. Lima Pantoja, Maldonado Ibáñez, presente, le iba a pasar a disculpar, presente, por favor, me disculpa. ya está registrado. Maldonado Ibáñez, Marca Gutiérrez, Presente, licenciada. Medina Vilca, Menacho Vargas, Mendoza Mamani, Morales Mamani, Presente. ya, Oblita Sachá, Presente, buenas noches. buenas noches, Quispe Pacheco, Presente, licenciada. Sé que no es el momento, licenciada, pero un marcado favor. Quisiera saber a qué número tengo, con qué número debo comunicarme o con quién con relación a las notas. Por favor, ayúdeme, licenciada. comentarle que eso sería
netamente con lo que es área académica, estimada. ¿Será posible que me dé un número, por favor, licenciada? No tengo yo ningún número referencial, por favor. Claro que sí, de todas formas, igual los números pueden encontrarlos, son los administradores de los grupos y cada uno cuenta con la imagen de la persona junto con el área, ¿no? Hay el área de Eh, cobranzas, el área académica, el área, no lo tengo guardado así específicamente, pero ¿con quién debo comunicarme? Voy a tratar de comunicarme a la brevedad posible mañana. perfecto. Como le digo, no es necesario que usted lo tenga registrado, sino Ya, que el número, usted, por ejemplo, se va a los participantes del grupo. dice fundes. Ahí tendré que comunicarme, Ajá, ¿verdad? y exacto, ahí usted puede entrar, no, ahorita no le podría decir cuál es exactamente, porque no lo Ya, tengo a mano, estoy con la lista de asistencia. claro. Entonces, usted lo que puede ver es, por ejemplo, en cada fotito de perfil de los números que hay, Ujú, ya. ahí indica el área. Hay uno que dice cobranza, a ver ahorita, vamos a entrar. ¿Con qué número estará? ¿Con qué nombre estará? Licenciada, ayúdeme, por favor, porque acabo de ingresar a Por observar ejemplo, mis notas y estoy preocupada. sí, usted puede entrar, por ejemplo, ahí de administración general, Ya, informas igual. Si entra hacia cada uno, por ejemplo, luego dice responsable regional Oruro, María Luisa Caballero. Luego nos vamos al siguiente número, entra la información, en la foto de perfil dice asistente académica Leila González Rocha. Ese sería el número con el que tendría que comunicarse. O si no, es de documentación. Ya cada número tiene su área y una foto de perfil de la persona que maneja el número. muy bien, gracias, licenciada. Va a disculpar que la haya interrumpido. Muchísimas gracias, muy No amable. se Buenas preocupe. noches. Muy buenas noches, gracias. Perfecto. Bien. Romero Cárdenas, Segalini Santander, Segalini Santander Insert, Segalini Santander Paula, Presente. ya. Tapias Roque, Presente, buenas noches. Perdón, buenas no sé noches. Y, eso. y Toribia Flores. Bien. Eso sería todo. Entonces, estimados, que tengan un excelente descanso y nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Gracias. Gracias.